Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Quinto encuentro de educadores e investigadores en educación en tecnología. Un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Cristian Camacho, soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en educación en tecnología de la Universidad Distrital. A continuación voy a hablar un poco sobre mi ponencia en el quinto encuentro de educadores e investigadores en educación en tecnología, un evento organizado por la maestría, por la especialización en educación en tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Listo? Bueno, este estudio, lo que voy a hablar, está relacionado con los simuladores de experimentos aleatorios para niños. Este estudio de razonamiento probabilístico de los estudiantes estuvo en base a 20 estudiantes de grado tercero de educación primaria. Ellos tienen edades entre los 8 y los 10 años y pues con este estudio quería ver un poco cómo responden ellos ante situaciones de experimentos aleatorios que se presentaron desde simuladores. Esto se da pues porque da la situación actual donde de pronto estamos viviendo muchos cambios en base a esto del coronavirus, del COVID. Uno de los cambios que más se ha dado tiene que ver con la educación, entonces pues este estudio hace parte también de eso porque estos estudiantes, los chicos que participaron de este estudio, pues ya se están bastante familiarizados con esto de la formación remota, con los programas, los computadores que están muy como relacionados con esta parte virtual, ¿sí? Pues dadas estas circunstancias, pues fue un gran grupo para el trabajo de este estudio. Bueno, voy a dar algunas precisiones teóricas, voy a hablar sobre el diseño de los simuladores, la experiencia, un poco unos ejemplos de los análisis y las conclusiones. Este estudio hace parte también es una partecita de mi tesis de maestría, entonces sobre esto. Bueno, precisiones teóricas. Para el estudio se utilizó comenzando la investigación basada en diseño. Era muy importante esta parte porque pues se relaciona mucho con la idea que se quería de llevar un par de simuladores originales y con un diseño pues acorde a las edades de ellos. Entonces pues pensarlo, analizarlo fue una parte súper importante. Y pues este tipo de investigación cualitativa basada en diseño es muy útil para estos procesos. Bueno, otra de las cosas que hay que tener bastante en cuenta es la enseñanza de la probabilidad de edad temprana. ¿Sí? Estos tipos de procesos de la probabilidad a veces son un poco, uno diría, como antinaturales, pero de la misma forma también son bastante cercanos a nuestra cotidianidad. Nuestra cotidianidad está llena de sucesos aleatorios, de experimentos aleatorios. Lo que pasa es que de pronto eso nos da como unas ideas intuitivas que pues después cuando tenemos la enseñanza pues nos pueden generar problemas, ¿sí? Empezando, hay pues muchas dificultades en cuanto a esto de la enseñanza de la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, empezando de las primeras cosas que uno ve cuando se trabaja probabilidad es que tiene una naturaleza distinta a a las demás matemáticas. Entonces, esta parte es aleatoria, las demás matemáticas parecen bastante deterministas, sobre todo cuando pues, uno es un niño. El tipo de matemáticas es bastante determinista. 2 más 2 es 4 y punto. ¿Sí? Y si a 4 le quitamos 2, entonces nos podemos devolver y nos vuelve a dar el 2. ¿Sí? Pero en la probabilidad no, en la probabilidad cambia esto. Entonces yo voy a girar una ruleta, entonces hago mi lanzamiento
me da el resultado, pero si yo me intento devolver, pues eso ya no es posible, ¿no? No voy a lanzar entonces la ruleta en sentido contrario a ver si se me devuelve al inicio, pues eso no es posible en este tipo de, de pensamientos, ¿sí? O de experiencias. Entonces, esa diferencia entre esta partecita de las matemáticas con las demás, pues ya va generando conflictos. Y cuando se da la enseñanza también aparecen otro tipo de dificultades, muchas veces la falta de experimentación, a veces los recursos, ¿sí? Esta partecita de la probabilidad exige muchos procesos como de abstracción, pero por las edades que tienen los chicos en tercero, con los niños entre 8 y 10 años, pues somos ¿no? En etapa de pensamiento concreto, entonces necesitamos tener las cosas ahí visibles, manipulables. Entonces, son cositas que a veces tenemos que pensar cuando estamos con la enseñanza. El uso excesivo a veces de fórmulas o usar fórmulas que no tienen sentido, que no les vemos como un sentido, pues también puede ser otra dificultad. Cambio con la experimentación, como que vamos viendo como la dinámica de lo que estamos haciendo y por eso vemos en la tecnología, en el uso de los simuladores, pues un apoyo a esta educación de la probabilidad, porque podemos volver cosas que son bastante abstractas, las podemos volver bastante visibles. Podemos hacer muchas experimentaciones, entonces de una forma rápida, si ellos aprenden, si aprendemos a manejar los simuladores de forma rápida, pues vamos a poder hacer muchas experimentaciones en el mismo tiempo que tenemos destinado en una clase, que a veces podíamos con otro tipo de material hacer muy pocas repeticiones, entonces acá se pueden repetir bastante. Y sobre todo esos procesos de visualización que se logran con este apoyo de los simuladores, de la tecnología, pues es bastante provechoso. Bueno, voy a hablar un poco sobre los diseños de los simuladores. En la sesión 1 se presentó a los estudiantes este experimento que consistía en pescar peces de colores, ¿sí? Se creó el simulador pues con esta base, eran 3 peces rojos, un pececito verde y la idea era que pues ellos fueran pescados. Acá a ellos se les vendió la idea de que ellos eran como el pescador y que podían como adivinar o intentar predecir como cuál era eh, lo que se iba a pescar. Entonces ellos sabían que había cierta cantidad de peces y que podían pues hacer como un tipo de predicción ahí. Bueno, obviamente cambiando y con muchas preguntas y variaciones también al espacio muestral. Pero el experimento base que se trabajó fue este. Bueno, ya voy a abrir el simulador. Es muy importante tener acá el rol que asumimos como diseñadores, ¿sí? Nosotros como docentes, cuando tenemos que enseñar este tipo de cuestiones con los niños, tenemos que asumir un rol como de diseñadores, saber cómo empleamos de mejor forma las herramientas, en este caso tecnológicas, porque esto ayuda también a dar forma a lo que los alumnos piensan sobre pues, la misma probabilidad o el tema que estemos trabajando. Doy un ejemplo súper importante acá que se tuvo en cuenta para hacer los diseños. Dos cosas básicas hablando del diseño de este simulador. Era muy importante ver acá el tablero con el registro de las repeticiones que fuera visible para los estudiantes, entonces que ellos vieran cuántos peces rojos se pescaban, cuántos peces verdes, ¿sí? También era muy importante ver todo el espacio muestral siempre. Entonces acá tenemos 3 peces rojos y un pez verde. Entonces siempre que ellos vieran todo eso, iban a saber de qué están hablando. Estamos hablando de ese espacio muestral de forma correcta y todo el tiempo visible para ellos. Este tipo de experimentos, por eso es como tan importante cuando se trabaja con chicos pequeños. Listo, voy a abrir el simulador. Este es el simulador. Entonces, pues veamos un ejemplo. Listo, cada vez que termina, entonces se vuelve a oprimir la letra Z y los peces se vuelven a una posición aleatoria. Y va quedando el registro en la esquina.
Listo. Bueno, entonces ese tipo, en la construcción del simulador los peces se mueven de forma totalmente aleatoria y pues lo importante es que alguno de esos peces va a tocar el anzuelo acá por la partecita del centro y eso es lo que vamos a contar como la pesca. En base a ello se le iban haciendo las preguntas a los estudiantes. El otro simulador que se trabajó fue el de las carreras de caballos utilizando una ruleta y un tablero que se construyó en GeoGebra para que los mismos estudiantes fueran moviendo los caballitos. Entonces, de acuerdo al resultado que se vaya obteniendo en la ruleta, se va haciendo el movimiento de los caballos. Entonces, este es el tablero que se trabajó y esta fue una de las ruletas que se trabajaron. Entonces, consistía en girar la ruleta donde cayera, entonces acá cayó en rojo, vamos moviendo el caballito de posición. Los estudiantes rápidamente, ellos se les da como el tiempo para que vayan manipulando el, el simulador, los simuladores y ya se vuelve muy automático y se pueden hacer muchas repeticiones de forma seguida, que era pues uno de los objetivos de lo que se quería. En el experimento de los peces es visible el tablero de acuerdo a los numeritos que van apareciendo, peces rojos, y entonces indica un número. En este caso, ¿cómo va a ser visible? Pues los resultados van siendo visibles de acuerdo a la posición que va mostrando el caballo. Entonces el que gana y pues ellos dejan un registro ya en la carrera final. Pero mientras se les iba haciendo preguntas sobre las posiciones que van adquiriendo también los caballos y es otra forma en que podamos ver pues qué pasa con este tipo de experimentos. ¿Listo? Y pues los estudiantes nuevamente se les vuelve totalmente visible el espacio muestral. En algunos casos se optaba por cambiar los colores de la ruleta, por dejar de pronto un tamaño mayor, 3/4, por ejemplo, la ruleta de color amarillo y un cuartico verde, entonces se les hacía preguntas sobre sucesos imposibles, sucesos posibles que es como lo que más se va trabajando en estas edades. ¿Listo? Entonces este pues es nuestro segundo simulador. Bueno, después acá en la parte del análisis traje un ejemplo de este es un ejemplo de respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta de qué color crees que será el primer pez que pescarás. Entonces acá el estudiante 1 por ejemplo dice rojo, porque hay más peces rojos. Entonces decimos que él está en un nivel transicional, donde de pronto ya está tomando partes del razonamiento probabilístico, ya no está tomando decisiones en base a cosas determinísticas, sino que ya pues comienza como a verse que las cosas van variando, ¿listo? Y pues acá tengo como los ejemplos de análisis que se iban haciendo. En este caso, si él dice por qué hay más peces rojos, uno puede decir que predice el evento más probable basado en juicios cuantitativos, pero no lo hace de forma directa, no escribe alguna cantidad numérica que de pronto argumente su elección. Entonces decimos, ah, bueno, está en un nivel transicional. Un ejemplo de un nivel más bajito, que es el subjetivo, que se parece de pronto mucho a un pensamiento todavía demasiado determinístico. Entonces el estudiante 3, por ejemplo, acá dice verde. Entonces él cree que el primer pez va a ser verde. Y él dice, porque el pez verde solo hay uno. Entonces ese es como el análisis que él tiene. Entonces como es el diferente, entonces ese es el que va a salir. Entonces es todavía algo que como que no se entiende la idea del simulador, sino que está empezando como antes de interactuar. Entonces como que la imagen que se le presentó es bastante plana y él asume como que no hay cambio. De pronto el verde, entonces como es el menor, entonces vamos a determinar que es el que va a ganar. Listo. Bueno, acá está el ejemplo de la cuantificación de respuestas en cuanto a los caballos antes de usar el tablero y después de usar el tablero y la ruleta. Entonces antes, por ejemplo, ellos dicen, ah, bueno, entonces el 60% de los estudiantes dicen, hay un color específico, va a ganar el caballo azul porque es el que me gusta. Entonces es ejemplo de eso, que ya determina el color sin aleatoriedad. Y vemos que acá cambian los porcentajes antes de usar el tablero y acá después. Ya la mayoría de estudiantes, el 65%, ya se están fijando más en un cambio aleatorio. Ya dicen cualquier color puede ganar después de usar el simulador. Bueno,
Conclusiones, ya para terminar, se identificaron fortalezas de los simuladores como un apoyo a las posibilidades didácticas del enfoque frecuencial. Entonces, si hay muchas repeticiones, uno puede sacar mejores predicciones o puede dar un mejor enfoque a su pensamiento, a su razonamiento. Entonces, muestra que los softwares educativos pueden repetir simulaciones de manera suficiente y lo que vamos a encontrar son tendencias globales. De pronto ya no nos vamos a guiar con que solamente hagamos 3 repeticiones porque eso nos puede crear de pronto una idea un poco falsa sobre los resultados, sino ya con muchas repeticiones. Hubo casos en que con los peces alcanzamos a hacer 80 repeticiones para responder una pregunta y los chicos pues se pueden hacer en poco tiempo dada la naturaleza del simulador. El uso de simuladores aumentó el porcentaje de respuestas acertadas de los estudiantes hacia el experimento, pero pues esto es parte como parcial del estudio, ¿sí? Porque pues el hecho de que hay que seguir estudiando este tipo de cosas, porque el registro de los argumentos de los estudiantes es donde uno puede decir si de pronto la respuesta acertada se debe a un pensamiento correcto o si definitivamente de pronto son cosas que no tienen que ver, de pronto fue cuestión de haber encontrado esa respuesta correcta. Bueno, el diseño de los simuladores está basado en experimentos donde el espacio muestral era totalmente visible, entonces este es un consejo para todos los profes. Si tienen la oportunidad de trabajar experimentos con los estudiantes, es muy importante que el espacio muestral sea visible, ¿sí? Ellos todo el tiempo vean el color de los peces, entonces saben cuál es el espacio muestral. Todo el tiempo estaban viendo la ruleta, entonces se sabe, en ese tipo de experimentos sabemos cuáles son los resultados, pero si por ejemplo les colocamos a jugar piedra, papel o tijera, pues todo el tiempo no van a estar viendo los resultados, entonces no es tan fácil de que ellos asimilen esos juegos donde el espacio muestral no es tan visible, o a veces el lanzamiento de un dado, si ellos lanzan el dado y no, no se ve todo el tiempo como el espacio muestral, entonces de pronto puede ser un poquito más difícil para estas edades. Entonces eso fue un gran acierto del diseño. ¿Listo? El simple hecho de que ellos puedan ver todos los resultados posibles siempre les permite hacer mejores razonamientos. Y en los simuladores era posible ir viendo y dejando el registro de cada experimentación hecha, entonces ese hecho de ir registrando cada una de las experimentaciones pues fue totalmente necesario y sirve bastante con los niños por los procesos de visualización que ellos también tienen y la toma de decisiones. Ellos pueden tomar ya decisiones, no, después de 50 experimentos entonces resulta que 35 me salieron rojo y 15 verdes, entonces ya eso les va dando como más ideas y eso fue otra idea totalmente acertada del experimento. Muchas gracias.